Bienvenidos a una aventura más en mi canal de Hasoger. Hoy viajamos hasta la isla de La Palma, isla situada más al noroeste de las Islas Canarias, España. Este viaje lo dividiré en 3 capítulos, así que los iré subiendo poco a poco. Así que sin más, empezamos. Bueno, ¿qué tal, chicos? Acabamos de llegar de Gran Canaria a La Palma, a la isla de La Palma, isla vecina. No había podido grabar nada en el aeropuerto, pues fue todo tan rápido. Llegamos con 1 hora de antelación nada más, almorzamos en el Burger King porque era todo tan rápido que decidimos almorzar allí. Entonces hicimos escala en Tenerife, media horita, llegamos con retraso hasta que llegamos aquí. Alquilamos el coche, ya lo recogimos, un Ford Fiesta rojo que después les enseñaré. Y hemos llegado a la Villa Asunción. Nos tocó la letra A. Hay A, B y C y se entra por aquí, hay que llegar a Breña Baja y llegar aquí al cruce de la carretera, bajar, el coche se aparca ahí detrás, después se lo enseñaré. Y estas son las instalaciones, tiene unas hamacas, todo verdito, la verdad, tiene una pasada esto aquí para tú relajarte, una mesita si te quieres tomar algo. Fíjense, aquí hay qué curioso, una antigua talla de las antiguas, Mira, tiene hasta la vasija. Y esto creo que era para trillar algo, no sé qué, pero para machacar algo. Y sigue para allá, no sé lo que habrá. Ya les iré enseñando. Y ahora les voy a hacer un room tour por la habitación para que la vean. Mira, aquí también tiene su banquito, miren qué bonito es. Y la mesita, otra aquí. Y tiene piscina que no se lo había dicho. Aquí si quieres pueden plantar algo si quieres, no lo sé, o es de los dueños. Y por aquí se baja a la piscina. Ahora les enseñaré desde la habitación la piscina. Se llama Villa Asunción. Vamos a hacer un room tour para que lo vean. Pues bueno, aquí estamos en la habitación. Esta es la sala. Le vamos a hacer un room tour de cómo es la villa. Es bastante antigua, se nota que está bastante reformada y cuidada. Aquí tenemos la tele, el sofá, una mesita aquí como para charlar. Y es como un salón comedor que tiene la cocinita también. Fotillas antiguas. Y fíjense el baño. El bañito. Bueno, todo de madera. Fíjense que es como si fuera una máquina de coser. Si la ven por un lado, es la rueda. Y la duchita. Y ahora vamos a las habitaciones. Son bastante grandes. Aquí para 2 personas, con su silla, su armario. Bastante, la verdad que las vistas al mar. Ahora se las enseño. Y otra habitación bastante grande, con su cama de matrimonio, el aparador, como el típico sillón como para, no sé, para cambiarse o lo que sea. Y aquí tenemos, no sé si pueden ver la piscina abajo. Ahora se las enseñaré más cerca. Y como, no sé, algo ahí para sentarse. La verdad que dan vistas al mar. Lo que hoy el tiempo está un poquito nublado, no se aprecia, hay un poquito de viento. Y vamos a bajar a ver si se los muestro. Aquí tienen los espejos si se quieren mirar. Y vamos a bajar a ver. Para no estar bajando, me ha dicho mi mujer que se puede ver desde la azotea. Nos asomamos un segundito para que puedan ver cómo es la piscina, que se ve bienísimo desde arriba. Vamos a subir, hay que subir estas escaleritas. Y desde arriba seguro que se ve todo perfecto. Corre un poquito de viento. Mírala aquí. ¿Ven cómo es? Qué bonita es. Tiene 2. Seguro que es una más honda que otra. Se ve espectacular. Qué bonita, está muy bonita, muy bonita. Y mira, es todo como una casa rural. Está muy guapo. Qué bonitas las vistas que tiene, No sé si se podrá. Sí, se podría aumentar, pero no. Ya después lo aumento en digital para que la puedan ver más cerca. Y si no, ya mañana seguro que nos damos un baño si el tiempo lo permite y se los muestro. Vale. Venga, ahora vamos a dar una vueltita a Santa Cruz, a ver un poco de la avenida marítima, los balcones y todo eso que es muy bonito.
Ya estamos en Santa Cruz, ya hemos llegado, vamos a ver el casco histórico. Vamos a empezar a caminar por la calle Odali, que viene a desembocar en la calle Real, que es donde están es como una calle comercial. Y viene a desembocar a la plaza donde está la iglesia y todo eso, ¿vale? Aquí empezamos a ver los famosos enanos de La Palma. Y vamos a seguir. Si se fijan, está todo lleno de tiendas. Es peatonal, es como la típica calle esta que del casco antiguo. Pues ahora les muestro cuando lleguemos a la iglesia. Mira chicos, aquí vemos la iglesia de El Salvador. Miren cómo se ve con la Plaza de España. Y aquí podemos ver el ayuntamiento. Miren qué bonito ver los arcos. Espectacular. Mira, se ve que está como en reforma. Pero se ha caído algún trozo de algo y lo quieren reformar. Mira qué bonita es las escalinatas. Hoy es viernes. Mira qué bonitas las escalinatas allá. O sea, ¿qué pasa? Que hoy es viernes y claro, está todo el mundo en la calle. Es normal que todo tan concurrido. Entonces, pues nada, esto es lo que podemos enseñarles. Y nada, seguimos por la calle Real. Esta es la calle Real ya. Aquella es la que acabamos de pasar, la calle Odali, y esta es la calle Real. Pues nada, ahora vamos a enseñarles la parte de abajo. Vamos a ver si podemos ver lo que es el Museo Naval y un enano de La Palma que está ahí representado para que todo el mundo lo pueda ver. Y venimos de vuelta por debajo para que enseñarles lo que es la playa de Santa Cruz. Acabamos de llegar al Museo Naval. Fíjate el pedazo de barco que tenemos aquí, el barquito fuera del agua. Me da que hubo aquí algo de running o lo que sea. Y mira lo grande que es enorme, no sé si lo puedo apreciar. Mira la gente, el tamaño de la gente y mira el tamaño del barco como es. Y aquí tenemos una representación del enano de La Palma, que le han puesto aquí una estatua para que la gente pueda ver cómo es. Es una fiesta que hay cada 5 años aquí en La Palma, la bajada de la Virgen de las Nieves, y hay gente que se mete dentro de como si fuera un disfraz enano igual que este, y hace unos bailes. Entonces, si lo quieren mirar en algún sitio en YouTube o lo que sea, pueden mirar el baile, el sonido y la canción, que es muy pegadiza. Vale, y como aquí les digo, mira el pedazo de barco, qué guapo. Museo Naval de la Santa María. Bueno, ya hemos llegado de Santa Cruz y ahora ya las 9 de la noche nos vamos a hacer unos picoteos, quesitos, unos panitos regañados, este se llama, con tomate, jamón serrano y unas papitas típicas de aquí de Gran Canaria, los muchitos, y una cervecita, refresquitos y algo de dulce para irnos a dormir. Así que mañana, segundo día. Venga, hasta mañana. Fin del día 1, episodio 1. Aprovechamos la tarde para visitar Santa Cruz de La Palma y ver sus sitios más icónicos. Si les está gustando, ya saben, dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que subo. Mañana más y atentos con el segundo vídeo del viaje. Saludos.